Mega Noticias Los Mochis. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis, a las 12 horas aproximadamente, y se repite todos los miércoles también después del tema del día, a las 2:30 de la tarde. Nos encontramos transmitiendo en Megacanal, Canal 151 de televisión, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada del Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. También es la puerta de entrada del Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras, donde los norteamericanos sembraron las semillas de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, que nos ven por este medio. Continuamos con la 10ª parte del Congreso 20 de Cronistas e Historiadores de Sinaloa en el pueblo heroico de Concordia. Continuamos en el 7º lugar con crónica escrita por mi amigo y compañero Ernesto Parra Flores, cronista oficial del Fuerte, un viajero por Sinaloa. Continuamos con esta plática. Lástima, continuamos solamente los cronistas y sus acompañantes. Ya no tenemos público de la comunidad. Es necesario que en los próximos encuentros se inviten en forma personalizada para que asistan y aprendan de nuestros escritos. El mismo día regresamos a Guamuchil, de donde partimos a Guasave en tranvía. Si era tiempo de secas y por tren si era de lluvias, llegando a Estación Verdura, donde tomamos un tranvía a Guasave, casi siempre a la medianoche o por la madrugada. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial había mucho control por el ejército. En los trenes controlados, subidas y bajadas, había que darles alguna compensación para poder abordar sin contratiempo. Guasave contaba con 2 comercios de ropa, siguiendo el más importante, el del señor Castro. Había también 2 boticas, la del doctor Camacho y la del don José R. Imes, que era el más acaudalado de todos. Hasta hacía préstamos a las grandes y cambiábamos cheques de dólares. Iniciamos el auge de siembra de hortalizas que se exportaba a los Estados Unidos. Había un doctor, el niño Fidencio, con mucha clientela, pero muy afecto al vino, muy pintoresco. De Guasave nos íbamos a tomar el tren a Verdura y por la regular ahí pasamos la noche en vela, pues a veces el tren llegaba hasta en la madrugada. Nos bajamos en San Blas al amanecer, todos desvelados. Ahí teníamos que decidirnos si irnos a Mochis o al Fuerte y Choix. Para ir a Mochis era más práctico contratar una tranvía por ese camino tan polvoso, y si había lluvias era un lodazal, que lo seguro era se embararan los transportes y teníamos que sacarlos entre todos con el lodo hasta las rodillas. En Mochis sus calles estaban bien trazadas, había un ingenio que tenía una zona para los empleados americanos, para algunos ejecutivos mexicanos, con casas bien construidas, con todas las comodidades. Los demás población sí que padecían las inclemencias del clima, entre terregales y lodazales. En la colonia americana había un hotel, El Bienestar,
pero nosotros no les llegamos al precio ni a sus exigencias costumbristas, pues para entrar al comedor había que vestir pulcramente, sin faltar el saco. Por la fortuna nuestra, frente a la estación estaba el Hotel del Chino, con sus cuartos de madera, pero como con un buen trato y servicio. Había otro hotel llamado Hotel Monte Carlo, muy moderno. Sus habitaciones tenían baños con agua caliente, algo único para esa época. Los Mochis tenían varias actividades económicas. La Casa Torres controlaba el comercio de ropa en abarrotes de algodón, de automóviles, de tractores, etcétera. Solo tenía un competidor, la Casa Valderrama, con una sucursal en San Blas. Había 3 boticas, la del doctor Labastidas, la de un grupo de médicos y la de la Lupita Barreda, que también restaba para los pobres, les regalaba la medicina. Un grupo de muchachas le ayudaba a despachar en su botica frente al mercado. Para negociar con ellas teníamos que esperar a que se desocuparan, pero valía la pena por la cuantía de la compra, lo mejor de toda la ruta. Otro negocio que vendía de todo era la Violeta, propiedad de don Ernesto Bacachi. También con él trabajaba de noche por la cantidad de clientelas que se tenía. De los Mochis visitamos a Ome e Higuera de Zaragoza por caminos polvosos o llenos de lodo. Contratamos un sitio, el del Güero, que también nos llevaba a San Blas a tomar el tren para Navojoa, o muy temprano partíamos a El Fuerte, que contaba con magníficos edificios y un gran hotel instalado en antigua casona que databa del fines del siglo XIX, sin faltar un bello jardín central. En El Fuerte había 2 negocios importantísimos, la Casa Torres y el comercio de Fernando García. Una botica del doctor Ikimura, a veces del Fuerte, íbamos a Choice, por un pésimo camino que duraba hasta 5 horas y media de un fuerte calor, muy pesado viajar en esos tiempos. Solo había un comercio importante que dominaba toda la región, de don Ángel Echave, que se había iniciado con don Próspero Valderrama en San Blas. Llegando a Choy de noche, otro día madrugamos porque el único camión salía a las 8. Don Ángel nos atendía con gentileza. El Güero nos llevaba a San Blas para tratar con don Próspero y nos íbamos a la estación a esperar el tren, que regularmente llegaba en la madrugada. Pasábamos penosas noches sentados o recostados en las bancas de madera o sobre nuestros belices o roperos. Partíamos hacia Navojoa con enorme desvelo y cansancio, pero con la ilusión de ser recibidos por las bellas sonorenses en un ambiente de fiesta donde nosotros seríamos los homenajeados. Continuamos en 8º lugar con nuestro amigo Fernando Estrada Ramos, cronista adjunto de El Rosario, con el tema La Villa de San Sebastián, a 454 años de su historia. Esta ciudad nació como la Villa de San Sebastián a mediados del siglo XVI, una época durante la cual se vivió salvajismo y barbaridades. Los acaxes y xiximes, 2 de los primeros grupos indígenas que llegaron al territorio, apropiaron este ambiente de inseguridad, pues se dedicaban a robar, asaltar y molestaban mucho a la gente, de acuerdo a la información de los historiadores. Los totorames, en cambio, otros de los grupos indígenas, andaban en busca de subsistir. La riqueza de las muchas minas que existían en el territorio de la Villa de San Sebastián hizo que el español Francisco de Ibarra, acompañado de 4 españoles más y 300 indígenas, se establecieran aquí, junto con el sacerdote Fray Pablo de Acevedo y el capitán Hernán de Trejo. Pero ellos no venían a sembrar, llegaron en busca de metales, de riquezas, y para castellanizar y evangelizar con la doctrina católica. Fue así como el 20 de enero de 1565, por edad, Francisco de Ibarra fundó la Villa de San Sebastián, debido a que ese día los españoles veneraban a su santo patrón, el glorioso mártir San Sebastián. Para no tener o hacer el traslado del metal hasta Chametlán, de Ibarra fundó la Villa de San Sebastián. Aunque su vida la desarrolló en el Pánuco por la explotación de minerales, actividad que extendió a Copala y a Santa Lucía, manera en cómo se enriquecía la gente, le estimaba por su amabilidad y tranquilidad, lo distinguían. Francisco de Ibarra no era cruel, no era sanguinario. Para él no existían diferencias entre las personas, conveniencias o a través de las palabras. El 17 de agosto de 1575, a la edad de 36 años, muere el fundador de San Sebastián debido a las gases de las minas que le provocaron tuberculosis. Con el tiempo, la Villa de San Sebastián fue creciendo en población, en transporte, en comunicación
y en 1928 el Congreso de Occidente, Sonora y Sinaloa designó la villa de San Sebastián como ciudad de concordia, lugar de unión, tranquilidad y conformidad. El municipio, aun cuando es visitado por turismo local, nacional y extranjero, tiene lugares que han sido olvidados por las autoridades municipales. Concordia tiene recursos riquísimos que pueden ser explotados, pero desgraciadamente no han sido atendidos. Parte de esas riquezas son las aguas termales en la cabecera municipal, la hacienda de Guadalupe, ubicado entre Copal y Pánuco, que podía ser un centro para ceremonias religiosas único en América. Las personas que visitan la hacienda de Guadalupe se les perdona sus pecados y la hermosa serranía del Palmito y la presa de los Herreros, donde se encuentran aves desconocidas y un hermoso paisaje, son también recursos olvidados por el municipio. San Sebastián fue uno de los primeros mártires cristianos. Después de realizar sus estudios, ingresó al ejército imperial, fue ascendido a capitán oficial de la Guardia Romana por el emperador Diocleciano. Desde joven tenía un incalculable amor al prójimo y una gran fe en Cristo. Era un hombre piadoso que además manifestaba una inclinación bien marcada por aquellos que sufrían persecución. Se dice que sanó con solo hacer la señal de la cruz cuando descubrieron que era cristiano. Lo ataron a un tronco de un árbol y le clavaron flechas en el cuerpo, pero sobrevivió a esa tortura. Volvió a predicar el evangelio, pero finalmente lo mandaron matar con golpes de mazos. Él es el santo protector contra las pestes. Después continuó con el 9º lugar y por segunda vez de participación nuestro amigo José Guadalupe Medrano Corrales, cronista adjunto de Culiacán. Impulsado por las preocupaciones del maestro Ernesto Gatica de que debemos presentar trabajos de crónicas en los congresos y reuniones a los que asistimos y estimulados además por una inquietud personal de localizar archivos del desempeño de la judicatura sinaloense. Durante la etapa de ocupación francesa en el puerto de Mazatlán, en esta ocasión, he cometido la osadía de traer a ustedes un documento signado por el señor Plácido Vega en el año de 1862. Sería una falta de respeto de mi parte querer hablar del señor Plácido Vega, además de que me declaro incompetente como biógrafo de héroes y celebridades, ya que esta tarea es mejor dejársela a los documentos, porque estos no mienten ni adulan. Los documentos siempre hablan con la verdad, y los documentos de carácter histórico no requieren intérprete, hablan por sí mismos y expresan lo que el cronista investigador quiere que se diga. En el expediente que ustedes pueden apreciar en la exhibición, he alcanzado a observar 4 supuestos de investigación. Por ejemplo, el expediente se relaciona con una orden dada por el señor Plácido Vega para que el juzgado de primera instancia de Mazatlán abriera una investigación sumaria contra las personas que resultaron involucradas en lo que considera un fraude o en agravio del gobierno. En este contexto, es menester conocer el motivo por el que el personaje que nos ocupa, representante del Poder Ejecutivo, excita una autoridad judicial para la integración de una averiguación, lo que refleja la existencia de instituciones investigadoras en materia judicial en esa época, por lo que los órganos jurisdiccionales suplirán estas funciones. En el escrito inicial, el señor Plácido Vega figura como jefe de armas en Sinaloa, no como gobernador de esta entidad federativa. Entonces, ¿por qué expresa en el instrumento de acción subjudicial que los uniformes serían para el batallón de Sonora? ¿Sería acaso que también era jefe militar de aquel estado? El escrito fue firmado en el puerto de Mazatlán y dirigido al juez de primera instancia del mismo lugar, lo que da a entender que el gobierno tenía su residencia en esta ciudad a propósito de esta ciudad de Concordia en el año de 1861. El gobernador Plácido Vega expidió el reglamento para los tribunales de justicia del Estado. ¿Acaso habrá sido Concordia residencia del Poder Ejecutivo en esos tiempos? Resulta importante describir el tipo de papel que fue utilizado en la época, ya que es verdaderamente significativo en la investigación histórica, porque se puede describir el material del que está hecho el papel, si es de fibra de algodón o fibra de corteza de árbol, la filigrana o marca de agua, la tinta que se usa para escribir. Respecto a los sellos, la diplomacia que nos puede revelar si las marcas empleadas fueron a base de tinta o troquelados, entre otros conceptos. Fíjense,
Estos 4 puntos, junto con otros, son contenidos fundamentales de las guías de archivos y catálogos documentales que se deben elaborar en los archivos históricos para proporcionar una herramienta de interés al investigador. Así pues, estos temas y muchos otros pueden localizar el cronista, investigador en los archivos históricos, donde abundan fuentes de consulta de primera mano, con la que da fortaleza a la bibliografía leída. Muchas de estas fuentes documentales brindan al investigador la facilidad de adecuar una interpretación de hecho, pues da materia hasta para elaborar una buena novela. Cuando se trabaja en el rescate de documentos antiguos, no se puede uno resistir la tentación de leer su contenido. Es que uno como archivista no debe dejar de ser curioso. En una ocasión tuve en mis manos un expediente de 1868. Se trataba de un asunto sobre el homicidio de un joven de apenas 18 años en el distrito de Culiacán. En esa época, los presos penales se denominaban criminales y a los homicidios asesinos. A las cosas se decía como son. En el asunto que les menciono se apreciaba la solemnidad del juez de causa al momento de integrar las primeras indagatorias del caso, un estilo que ya pasó de moda, como dicen ahora los concordenses de la lengua, y que no se están haciendo nada para rescatar lo antiguo. Desde que el juez inició su informe a la superioridad, va describiendo paso a paso lo que vas viendo. Me constituí en el barrio del Rey, en la calle de la Sirena, entre las calles de Camarón y el Pescado. Cuando leí esta descripción pensé que se trataba de un lugar de la ciudad de Mazatlán, mas no era así. Esos eran los nombres que tenían las calles de Culiacán antiguo, antes de que se les cambiara la nomenclatura con nombres de los héroes y los políticos, que por cierto, que yo sepa, en Culiacán no hay ninguna calle con el nombre de Plácido Vega. Además de esto, quise traer otro documento del año 1878, exhibirlo a un lado del anterior, solo que el mueble exhibidor no cabía en el carro y ni modo de dejar a mi tío Roger que se viniera a pie. Este asunto inicia con la transcripción de un acuerdo del Congreso del Estado dirigido al gobernador de Sinaloa, transcripción que hace llegar al juzgado de primera instancia del Rosario el secretario de sección de Justicia, J.M. Tabizón, expediente que en su interior contiene una querella que me gustaría leer en párrafo o fracción de ella, si ustedes y el tiempo me lo permiten, ya que quiero demostrar con ello el interés de este documento para la oportuna de esta reunión. Legisladora del Estado de Sinaloa, diputado por el Distrito de Concordia, hoy estoy en el deber de elevar el conocimiento del H. Congreso los hechos que inmediatamente voy a relacionar de tránsito desde Ciudad Concordia a la Villa Unión, como a 1 milla de distancia de esta última población, a las 8:30 de la mañana del día 11 de los corrientes. Fui preso por una fuerza de 10 soldados del Cuerpo de Caballería Rural de la Federación, encabezado por dicha fuerza por un oficial nombrado Francisco Robles. Me acompañaba el C. Pedro Canizales, que también fue preso. Con este carácter de presos y sin manifestaciones, la causa, fuimos conducidos al rancho de Beatriz, más generalmente conocido como La Embocada, desde donde dicho oficial dirigía una parte de su inmediato jefe, el mayor Solís, que se hallaba en la referida Villa Unión. El oficial Robles me manifestó allí, en La Embocada, que obraba órdenes del coronel Ugalde. El mismo día 11 fui conducido al Aguacaliente y entregado en ese último punto, en unión del mencionado Canizales, a las órdenes del oficial Crispín Ugalde, y a las 7 de la mañana del 12 fuimos conducidos por esta segunda fuerza al pueblo de Mesillas, a donde llegamos a las 9 del mismo día. El día siguiente, 13, a las 2 de la mañana, se nos olvidó conducir al Aguacaliente y de esta población al rancho de Guaracha, a donde llegamos a las 9 del propio día, y a las 8 de la mañana al día siguiente, 14, se nos hizo continuar hasta el rancho de Potrerillos, distrito del Rosario, donde llegamos como a las 11 del propio día. Poco antes de llegar a este último rancho, el expresado oficial Crispín Ugalde, que había dado ya en libertad en Guaracha al C. Pedro Canizales, me anunció que con orden o sin ella yo también sería puesto en libertad
en Potrerillos a las 3 de la tarde, en razón de que a esa hora no creía ya necesario mi prisión, porque a ese tiempo ya había de haber pasado la elección en el presidio, y en efecto, como media hora antes de las 3 de la tarde, me manifestaron que quedó en libertad y el contenido para Rosario con sus soldados. Desde el momento de mi prisión innecesariamente manifesté mis apresores y custodias al atentado que estaba ejecutando contra la soberanía del Estado, siendo yo uno de sus representantes en la legislatura, y necesariamente también tanto el oficial Robles como el de su clase, Crispino Ugalde, me manifestaron no podían hacer otra cosa que obedecer las órdenes superiores que desde Villaunión se les estaban comunicando por el referido Solís. Como a las 9 de la noche del día 11, encontrándome ya en poder del oficial Crispino Ugalde en Aguascalientes, llegó el señor Bruno Cañedo con otros 2 individuos presentando un pliego cerrado de la oficina telegráfica de Villa Unión, dirigido especialmente al coronel Ugalde, en el que dijeron los conductores se ordenaba mi soltura. Más como era consciente, el oficial Ugalde me mostró que nada podía hacer sin órdenes despachadas a él directamente para su cumplimiento. Aquel pliego contenía la misma noche del 11 para el Rosario y como se ve de lo que quedó referido, continué sin embargo preso los días 12, 13 y 14. En la misma noche del día 11 supe por los soldados del razonado Ugalde que en la tarde del día anterior había sido también preso en aquel punto de Aguascalientes el diputado Rafael López Portillo y algunos electores que venían del Rosario, y que todos los obligó a devolverse para dicha ciudad del Rosario, con una escolta del citado cuerpo de rurales de la Federación, como fue pública y notoria. De allí no pude poner en duda la verdad de la que me habían comunicado los citados oficiales de fuerzas rurales, indicándome que mi prisión no tenía carácter alguno criminal y conviniendo de que sería motivado por una combinación que tendiera a hacer triunfar la candidatura de diputados al Congreso de la Unión, que era patrocinado por los jefes federales en el colegio del presidio, o sobre lo cual se obraba con instrucción superior de la capital de la República. Así como por primera vez se ha visto en Sinaloa emplear con el más escandaloso cinismo el espantoso crimen del plagio para destruir la libertad del sufragio con las más públicas conveniencias de las autoridades militares, abusándose de las armas de la nación para encarnecerlas, sirviéndose ustedes, ciudadanos diputados, dar cuenta de que todo lo expuesto al H Congreso, añadiendo que yo mismo seré el conductor de la justificante de tales atentados. Libertad en la Constitución, Mazatlán, julio 22 de 1878. Bernardo Vázquez. Como podrán ver y comprobar, el contenido textual que presenta no tiene ninguna característica de ponencia, simplemente me interesa en hacer llegar la descripción de 2 asuntos que creo son importantes para la historia de Concordia. No sé si los que aquí presentes hayan oído mencionar el nombre de Bernardo Vázquez o de Rafael López Portillo, diputados por Concordia, defensores del sufragio libre en la época del porfirismo, cañedismo, o bien que hayan sabido de las correrías de Plácido Vega por Concordia durante la ocupación francesa, o más recientemente de Salomé Vizcarra, Jesús Vizcarra o Clemente Vizcarra. ¡Qué bien! Si algunas calles de esta ciudad fue bautizada con alguno de estos modelos de ciudadanos, grandes hombres que dieron su vida para que Sinaloa y Concordia fuera de lo mejor. Continuamos con una nueva crónica en el próximo escrito. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.
Mega Noticias Los Mochis.